exponenciales, la variable es ahora el exponente, ¿ya? Entonces, las polinomiales es x elevado a un exponente, que la variable va a estar elevado a un exponente, a cualquier número. Ahora, las exponenciales va a ser un número o va a tener una base elevado a la x, que x va a ser cualquier número que va a ser nuestra variable. Ahora vamos a ver lo que son las funciones racionales. ¿Cómo vamos a identificar nosotros una función racional? Bueno, vamos a ver una función racional. Primera, les pido disculpas, no sé por qué lo de la cámara se mira de una vez muy amarillo. No logré componerlo. Estuve verificando, pero no logré arreglarlo. Después vamos a seguir. Entonces, vamos a ver cómo identificar nosotros una función racional. El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de interpretar, analizar y aplicar los conceptos de funciones racionales y cómo encontrar asíntotas de una función racional. Nos vamos a dar cuenta nosotros cómo vamos a identificar una función racional, cómo la vamos a evaluar y cómo vamos a encontrar nosotros las asíntotas de una función racional. ¿Qué criterios son los que nosotros debemos de tomar para nosotros poder encontrar las asíntotas? Vamos a ver que una función racional va a estar compuesto de f y g, una función f y una función g, que ambas van a ser polinomiales. Lo único que nos piden es que la función g de x no vaya a ser igual a 0. ¿Por qué no puede ser g de x igual a 0? Cuando nosotros vimos funciones, cuando ven o trabajan una función racional y en la parte de g de x, que sería el denominador, es igual a 0, esa función no existe, ya esa función no va a existir. Entonces nuestro dominio nos indica que va a ser cuando g de x exista, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un número dividido a la 0, esa operación matemática no se puede hacer. Ustedes pueden venir ahorita mismo y probar en la calculadora, poner 5 dividido 0. Les va a dar error matemático. Esa operación no se puede realizar. O si hacen 1000 dividido 0, les va a dar error matemático. Entonces, el denominador no puede ser igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener una función racional. Va a estar compuesta de dos funciones polinomiales, una f de x y otra g de x. G de x no debe ser igual a 0. Entonces nuestra función va a ser dada por R de x es igual a f de x dividido g de x. A eso nosotros le vamos a llamar función racional, o sea que vamos a tener x tanto en el numerador como vamos a tener x que va a ser nuestra variable en el denominador. Vamos a tener una variable tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, vamos a darnos cuenta que el dominio de una función racional va a estar formado por todos los números reales, excepto aquellos para los cuales el denominador vaya a ser 0. Al hacer la gráfica, nos vamos a dar cuenta nosotros que al hacer la gráfica de una función racional, debemos poner especial atención al comportamiento de la gráfica. Cerca de esos valores x empezamos a graficar una función racional muy sencillas. Nosotros vamos a darnos cuenta que siempre cuando vamos a ver que para un número positivo real, cuando es un número, puede ser 1 en este caso, y aquí va a ser un número muy grande, el resultado que vamos a obtener es un número muy pequeño. Por eso decimos que es inversamente proporcional. Ahora, si nosotros en el denominador tenemos un número muy pequeño, como resultado vamos a tener un número muy grande.
Entonces, eso es lo que nos va a dar lo que son las funciones racionales. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice, encuentre el dominio de la función recíproca f de x, igual a 1 partido x, y discuta el comportamiento de f cerca de cualquier valor de x excluido. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros, vamos a ver, vamos a ver aquí, si yo coloco cuando x aquí sea, vamos a ver, números, vamos a poner acá menos, vamos a ver, encuentre el dominio de la función. Vamos a poner aquí menos 0.1. Vamos a poner aquí menos 0.01. Y vamos a poner aquí menos 0.000001. Van a ver que los números que nosotros tenemos son bastante pequeños. Entonces, f de x va a ser 1, va a ser como que 1 dividido menos 0.1. ¿Eso a qué va a ser igual? Vamos a más por menos, me va a dar menos 1 dividido 0.1. Esto me va a dar igual a menos 10. Ahora, menos 0.01. 1 dividido menos 0.01. ¿Eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a menos 100. Entonces, ustedes se dan cuenta que conforme más pequeño es el número que tenemos en el denominador, cada vez más grande va siendo nuestro resultado. Entonces, aquí vamos a ver 1 dividido 0. Menos 0.00001. Eso me va a dar igual a mí a 100,000. Sí. Ahí tenemos ya nuestro resultado. ¿Qué va a pasar acá? Si ustedes se dan cuenta, en la función f no está definida por x igual a 0, ¿ya? O sea, que si nosotros ponemos que x sea igual a 0, a nosotros esto nos va a dar 1 dividido 0. Esto no existe, es error matemático, eso no va a ser. Sí puede ser un valor muy cercano a 0. ¿Qué pasa? Ustedes se dan cuenta que aquí con menos 0.1, menos 0.01, yo me estoy acercando a 0 desde el lado izquierdo. Entonces, me estoy aproximando a 0 desde el lado izquierdo. ¿Y qué pasa? Cada vez me aproximo más a menos infinito. Cada vez me voy más a menos infinito. Ahora, si x es positivo, ¿qué va a pasar si x es positivo? Vamos a usar los mismos valores de x, solo que ahora positivos. Ahora en lugar de menos 0.1, vamos a hacer 0.1. Aquí 0.01 y aquí 0.00001. ¿Qué valores me va a dar mi f de x? Vamos a ver, 1 dividido 0.1, ustedes lo pueden ir corroborando en su calculadora. Eso nos va a dar que esto es igual a 10 positivo. Ahora, vamos a ver, 1 dividido 0.01, eso me va a dar 100. Y 0.00001
me va 1 dividido 0.001, eso me va a dar 100.000. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa acá? Que cuando nosotros nos estamos acercando a cero desde el lado derecho o desde el lado positivo, cada vez nos estamos acercando a cero. Cuando más nos acercamos a cero desde el lado positivo, nosotros nos vamos a ir aproximando al infinito. Nuestro resultado se va a ir aproximando al infinito, infinito positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vengo y me aproximo por la izquierda o cero o por el lado negativo, yo me voy a aproximar a menos infinito. Cuando yo me aproximo a cero por la derecha o por el positivo, por el lado positivo, esto se va a aproximar a más infinito o a positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces nosotros vamos a describir que este comportamiento en palabras y en símbolos, vamos a ver que cuando f de x tiende a menos infinito, es cuando x se aproxima a cero por la izquierda, ¿sí? De ahí vamos a ver que cuando eso va a ser en esta que tenemos acá. Vamos a ponerle acá. En este ejemplo de acá, en esta tabla, nosotros vamos a decir que y se aproxima al infinito negativo cuando x se aproxima a cero por la izquierda. Acá vemos nosotros que y se aproxima al infinito cuando x se aproxima a cero por la derecha. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Entonces, en esas dos tablas se muestra esto, cómo es que nos vamos a ir alejando, ya sea si nos acercamos por la izquierda o por la derecha. Usando la misma, venimos y vamos a meter ahora otros valores. Ya no vamos a meter 0.01 y todo, sino que vamos a meter otros valores. Vamos a ver. Vamos a poner aquí los valores de x y de f de x. Sabemos que f de x es 1 partido de x, ¿sí? Entonces vamos a poner cuando sea menos 2, cuando sea menos 1, cuando sea menos 1,5. 0 sabemos que no puede ser. Ese valor lo vamos a excluir, no lo podemos agregar. ¿Por qué? Porque 1 partido 0, esa función no existe. Entonces nos va a dar un error matemático. Entonces no lo podemos hacer. Entonces vamos a poner 1,5, 1 y 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a usar la información de esta tabla y vamos a buscar los valores de f de x y después vamos a ir poniendo los puntos en la gráfica y vamos a ver nosotros cómo se va a comportar. Va, menos 1/2, menos 2, 1 dividido menos 2. Entonces me va a quedar. Vamos a ver, cuando x sea menos 2, aquí me va a quedar 1 dividido menos 2. Entonces, 1 dividido menos 2 me va a dar igual a menos 1/2. Entonces, aquí es menos 1/2. Ahora, x es menos 1. Entonces, me va a quedar 1 dividido menos 1. Eso va a ser igual. Más por menos me va a dar menos 1 dividido 1, 1. Entonces, me va a quedar menos 1. Ahora, 1 dividido x. Y x es ahora menos 1/2. Esto lo vamos a usar con la ley de sanguchito. Aquí es como que tuvieras 1 dividido 1. Pero eso va a ser igual. 1 por 2 me va a quedar 2 dividido 1.
Y eso me va a ser igual a, pero como el signo es negativo, menos 2. Me va a quedar entonces aquí como menos 2. Entonces, de resultado voy a tener menos 2. Un medio positivo, entonces va a quedar 1 dividido un medio. O sea, otra vez pasa a multiplicar arriba, entonces me queda, esto va a ser igual a 2 partido 1. Entonces 2 dividido 1 va a ser igual a 2. Entonces voy a tener 2 positivo. Ahora cuando x vale 1, vamos a evaluar. Entonces 1 dividido 1, como ambos son positivos, me va a dar positivo. Entonces 1 dividido 1, 1. 1 positivo. Ahora 2. Entonces me queda 1 dividido 2, pero como ahora es positivo, entonces me queda igual a un medio. Entonces mi respuesta va a ser un medio. Ahora busquemos en la gráfica estos puntos. Cuando x vale menos 2, está acá, f de x va a ser menos un medio. Entonces buscamos centro menos un medio. Aquí va a estar nuestro punto. Ahora, cuando x valga menos 1, y va a valer menos 1. Va a estar acá. ¿Sí? Cuando x valga un medio, va a estar por acá más o menos. Y va a valer menos 2. Eso lo vamos a tener acá. Ya encontré estos puntos. Ahora, cuando x valga un medio, va a estar acá. F de x va a valer 2. Entonces, un medio, f de x va a valer 2. Esto va a estar aproximadamente acá. Cuando x valga 1, y va a valer 1. Esto va aquí. Cuando x valga 2, y va a valer un medio. Entonces, esto va a ser más o menos aquí. Entonces, ahora hago la gráfica. Vamos a lo que vimos anteriormente. Lo voy a hacer aquí con otro color. Cuando vimos anteriormente, nos vamos acercando a menos infinito. O sea que la gráfica va a venir acá, de esta forma. De esta forma. Y esta se va a comportar acá de esta otra forma. Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que nunca va a tocar 0. Solo nos vamos a ir aproximando a 0, pero nunca va a ser 0, ¿sí? Porque 0 no puede tocar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven aquí que F permítame porque como que el internet de acá me está fallando. Bueno. Entonces, ahí
Les pido disculpas por como que está fallando el internet. Está fallando un poco el internet, entonces se desconectó. Ya me volví a conectar. Vaya que me di cuenta. No sé, ahí estamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir en la presentación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que f de x tiende a 0 cuando x tiende al infinito. ¿Y qué vamos a ver acá nosotros? Acá nosotros vamos a ver que cuando f de x tiende a 0, cuando x tiende a menos infinito. Y f de x acá, f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a 0. ¿Sí? Entonces, espero lo logren ver que sí es así. ¿Por qué? Cuando f de x, o sea, y tiende al infinito, cuando x se acerca por la derecha. ¿Sí? Aquí se acerca por la izquierda. Cuando nos acercamos por la derecha. Ahora, f de x tiende a 0 cuando x tiende al infinito. Por eso nos vamos acercando. Ahora acá, cuando ven que cuando f de x tiende a 0, cuando x tiende a menos infinito, nos vamos acercando a 0 cuando x tiende al infinito. F de x tiende a menos infinito cuando x se acerca por el lado negativo, cuando nos acercamos por la izquierda. Eso nos quiere decir aquí la gráfica. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en la función está definida para todos los valores de x que no sean 0. Podemos tener cualquier valor menos que este sea 0, de modo que el dominio de x tal que x no es igual a 0. Y y también no va a tender a 0. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de esa gráfica? Que cuando x se acerca por la izquierda o se acerca por el lado negativo, x se aproxima a por la izquierda. Cuando x se aproxima por la derecha, x tiende a A positivo, es porque nosotros decimos que x se aproxima a A por la derecha. Este es el significado de la simbología que nosotros estamos utilizando. Entonces, cuando como x tiende a menos infinito, significa que x se va al infinito negativo, es decir, que x decrece sin límites. Cuando x tiende al infinito, decimos que x se va al infinito, es decir, que x aumenta sin límite. Esos van a ser los significados de lo que nosotros tenemos acá. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Entonces aquí vamos a ver las definiciones. Vamos a entrar. Esto en sí, si ustedes se dan cuenta, las funciones racionales es algo más sencillo de poderlos observar o de poderlos ver. Ahora, lo importante de las funciones racionales son sus asíntotas. ¿Qué va a ser una asíntota? ¿O cuándo o dónde va a estar la asíntota? Eso es lo que
lo importante ahorita del tema. Vamos a ver, entonces, vamos a ver la definición de asíntotas verticales y horizontales. Vamos a ver que la recta x igual a 0 se va a denominar asíntota vertical. Van a ver tanto asíntotas verticales como asíntotas horizontales. Las asíntotas, vamos a ver que si aquí está la definición 1, que si la recta x igual a, o sea, a va a ser este de acá, x es igual a, es una asíntota vertical. ¿Ya? Entonces, cuando x es igual a, va a ser una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque va a ir de esta forma, va a ir vertical. De la función y igual a f de x, si y se aproxima a más menos infinito, cuando x se aproxima a por la derecha o a por la izquierda. ¿Qué pasa? Y tiende al infinito cuando x se acerca a por la izquierda, por la derecha, perdón. Entonces ven que y tiende al infinito cuando a se acerca por la derecha. Ahora, entonces vamos a tener de este lado nuestra gráfica de la asíntota. ¿Qué va a ser una asíntota? La asíntota va a ser una línea en donde nunca va a pasar o va a topar una gráfica. La gráfica va a estar muy cercana a ese valor, pero nunca va a tocar ese valor. O sea, nunca va a poder hacer ese valor. Es como en esta gráfica, vemos que no puede ser 0, solo nos acercamos mucho a 0, pero nunca vamos a pasar, no nos vamos a cruzar ni vamos a poder utilizar ese valor. Solo muy cerca de él, pero nunca va a ser ese valor. Eso va a ser una asíntota. Entonces aquí va a ser vertical cuando x se aproxima por la derecha y cuando y tiende al infinito, cuando x se aproxima por la izquierda. Entonces lo vamos a tener de este otro lado. Ahora cuando y tiende a menos infinito, la gráfica cuando a se aproxime por la derecha va a ser de esta forma, y cuando y tiende a menos infinito, pero x se aproxima por la izquierda, va a ser de esta otra forma. Y la otra es la recta y igual a b, que es una asíntota horizontal de una función y igual a f de x, y y se aproxima a b cuando x se aproxima a más menos infinito. Vemos aquí esta gráfica que y tiende a b cuando x tiende a infinito. Entonces vemos nosotros que se da de esta forma. Y de ahí tenemos esta otra que viene creciendo acá, viene y después sube y vuelve a bajar. Pues y tiende a b cuando x tiende al infinito a menos infinito. Entonces nosotros vamos a ver acá que es la gráfica de este ejemplo que hicimos acá, ¿sí? En este ejemplo vemos este comportamiento, ¿ya? Entonces, vemos este de acá. Entonces, ¿cómo vamos a mencionarlo nosotros? Tenemos que f de x tiende al infinito cuando x tiende a 0 positivo. Entonces, nosotros vamos a leerlo y vamos a decir que f de x, vamos a ver ahorita esta parte, f de x aumenta sin límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha. O sea que aumenta sin límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha. Ahora vamos a ver este de acá, que nos dice que f de x se va a aproximar a 0. O sea, se aproxima a 0, se va acercando mucho a 0, cuando x aumenta sin límites. Entonces, cuando x aumenta sin límites, nuestro f de x se va a aproximar a 0. Ahora acá vamos a ver que f de x disminuye sin límites. Acá esto de acá, ¿ve? Vemos que f de x disminuye sin límites o a menos infinito cuando x se aproxima a 0 por la izquierda. Entonces va a ir de esta forma hacia acá. Y en esta parte de acá vamos a decir que f de x se aproxima
a 0 cuando x disminuye sin límites. Entonces, vamos a ver que la recta x igual a 0, yo pongo aquí una recta x igual a 0, la voy a poner con otro color, una línea verde acá, x igual a 0. A esto yo le voy a llamar asíntota vertical. Asíntota vertical. A esto le vamos a llamar asíntota vertical de la gráfica. Entonces, y vamos a ver que también tenemos una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque nunca va a cruzar, siempre va a estar muy cercano. Entonces, a este de acá, nosotros le vamos a llamar asíntota horizontal. A esto le vamos a llamar nosotros asíntota horizontal. Entonces vemos que hay asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Pueden ver en la misma gráfica. Entonces vamos a ver que la recta y igual a 0 significa que los valores de 1 dividido x se aproximan a 0 cuando x aumenta o disminuye sus límites. Entonces vamos a decir que la recta x igual a a es una asíntota vertical en la gráfica de f si f de x tiende al infinito o tiende a menos infinito. Cuando x tiende a A, ya sea tanto por la derecha o por la izquierda. La recta y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica cuando f de x tiende a b, cuando tiende al infinito o x, cuando x tiende al infinito o x tiende a menos infinito. Entonces aquí, ahora, ¿cómo vamos a hallar nosotros las asíntotas? Eventualmente, cuando x tiende al infinito y x tiende al menos infinito, la distancia entre las asíntotas horizontales y los puntos de la gráfica deben de aproximarse a 0. Entonces, las asíntotas verticales y las horizontales en las gráficas, vamos a ver acá. Aquí tenemos 3 gráficas racionales. Tenemos esta acá que es 2x más 1 dividido x más 1. Esta gráfica nos indica que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 1 y una asíntota horizontal en y igual a b. ¿Qué pasa? Ustedes ven que la gráfica viene y se aproxima y va en esta forma, ¿ya? Entonces nunca va a pasarse de este cuadrante que se arma acá. Y después viene de acá de esta forma. Nunca se va a pasar en estos de acá. Entonces, aquí vamos a tener asíntota horizontal y vertical. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál puede ser aquí la diferencia? ¿Por qué tenemos aquí asíntota vertical y horizontal? ¿Por qué? Porque tenemos la variable x tanto en el numerador como en el denominador. Ahora aquí tenemos una función racional donde tenemos solo la variable x en el denominador. Entonces aquí estamos viendo que se nos presenta solo una asíntota horizontal y nuestra asíntota horizontal va a ser en x igual, en y igual a 0. ¿Ya? En y igual a 0. Ahí va a ser nuestra asíntota horizontal. Ahora tenemos acá también una variable en el denominador. Tenemos x menos 1 al cuadrado. Tenemos acá, vamos a tener asíntota vertical
y vamos a tener asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a hallar nosotros las asíntotas? Ahorita les voy a dar una explicación de cómo saber si la gráfica tiene asíntotas horizontales o tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Va a depender mucho de mis funciones. Entonces, ahorita lo vamos a ver, porque entonces ya sabemos qué es una asíntota. Una asíntota va a ser una línea, un valor en donde nunca va a cruzar nuestra gráfica, ¿sí? Se va a acercar mucho a ese valor, pero nunca la va a topar o va a estar muy cercana a ese valor. Puede ser tanto en X o puede ser en Y o puede ver en ambas. Entonces vamos a ver cómo vamos a hallar nosotros o cómo vamos a encontrar nosotros en una función las asíntotas. Nos dice hallar asíntotas de funciones racionales. Sea R la función racional. Tenemos que la función racional es igual a la n x elevado a la n más a la n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más, y así hasta llegar a la 1 elevado a la x más a sub 0 dividido b a la m por x elevado a la m más b a la m menos 1 por x elevado a la m menos 1 más llegar hasta b sub 1 por x elevado a la 1 más b sub 0. Si nosotros nos damos cuenta, esto de aquí arriba es una función polinomial de grado n y esta de acá es una función polinomial de grado m. N va a ser el del mayor grado y m acá va a ser el del mayor grado. A sub n es el coeficiente principal de mi numerador y b sub m es el coeficiente principal de mi denominador. N va a ser el de mayor exponente en el numerador y m va a ser el del mayor exponente del denominador. Entonces, las asíntotas verticales de R son la recta x igual a donde a es un 0 del denominador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a hallar yo mi asíntota vertical? Aquí me lo está diciendo, me está diciendo que si las asíntotas verticales de R son las rectas x igual a 0, donde a es un 0 del denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Venir y evaluar lo que me va a interesar para hallar la asíntota vertical es evaluar el denominador y ver en qué momento o con qué valor mi denominador se va a hacer 0. Entonces, esa va a ser mi asíntota vertical, cuando mi denominador se haga 0. Puedo tener una asíntota vertical, 2 asíntotas verticales, 3 asíntotas verticales. O sea, no solo va a existir una asíntota vertical, sino que pueden existir varias. Ahora, las asíntotas de mi numerador. Entonces, vamos a ver que entonces vamos a ver que n ya sabemos que es el polinomio de mayor exponente en el numerador. Es menor a m, que es el del denominador. Entonces vamos a hablar de qué. Vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Así de fácil. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer nosotros para hallar o verificar las asíntotas horizontales? Ver nuestros grados de los polinomios tanto en el numerador como en el denominador. Eso es la clave para las asíntotas horizontales.
Entonces, si el exponente del numerador es menor al denominador, entonces nuestra asíntota horizontal va a ser en y igual a 0. Ahí ya no hay ningún tanto análisis. Solo miramos eso y ya sabemos que y va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa? Si tanto el polinomio, nuestro grado del polinomio del numerador es igual al del denominador. Entonces vamos al caso B, que n es igual a m. Entonces la función va a tener una asíntota horizontal. ¿Cómo vamos a hallar esa asíntota horizontal? La vamos a hallar sencilla. Buscamos el coeficiente principal, el valor del coeficiente principal, tanto el numerador como el denominador, y lo dividimos a sub n, que es el coeficiente principal del numerador, dividido el coeficiente principal del denominador. Y eso va a ser nuestra asíntota horizontal. Pero también puede pasar otro caso. El otro caso es que nuestro numerador sea de mayor exponente o un polinomio mayor que el del denominador. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, en ese caso, no vamos a tener asíntotas horizontales. En ese caso, no van a haber asíntotas horizontales. Entonces, ya sabemos, entonces, con esta tabla es bien importante. Sabemos cómo hallar tanto las asíntotas verticales como las asíntotas horizontales. Repaso rápido. Vertical, las asíntotas verticales es haciendo 0 el denominador. Asíntotas horizontales tenemos que ver, pueden pasar 3 casos. Si el polinomio del numerador es menor al polinomio del denominador, la asíntota horizontal va a ser en y igual a 0. Si el polinomio del numerador y el polinomio del denominador son del mismo grado, entonces mi asíntota horizontal va a ser en el coeficiente principal del polinomio del numerador dividido el coeficiente principal del polinomio del denominador, y ahí voy a tener mi resultado. ¿Dónde o en qué punto va a ser mi asíntota horizontal? Y si mi polinomio del numerador es de mayor grado o es mayor que el polinomio que se encuentra en el denominador, entonces en ese caso yo no voy a tener ningún coeficiente, ninguna asíntota horizontal. Entonces, así de sencillo, yo puedo observar las asíntotas. Ahorita vamos a ver este ejemplo. Entonces, ustedes pueden ahí empezar. Hallen ahorita lo que es con lo que les expliqué anteriormente, hallen tanto la asíntota vertical, horizontal, y después la resuelvo yo para ver si sí les quedó. Si no pudieron, ahorita la vamos a resolver. Es solo simplemente ver las definiciones. ¿Cómo vamos a hallar nosotros la asíntota vertical? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hallar la asíntota vertical?
hay que hacer diferentes pasos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer cero nuestro para la asíntota vertical. Vamos a ver aquí. Vamos a poner la pluma. Vamos a poner, no me gusta el verde. Asíntota vertical. Solo así les voy a poner. Asíntota vertical. De primero, vamos a ver qué es lo que nos interesa. ¿Cómo vamos a hallar la asíntota vertical? Dice, donde A es un cero del denominador. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos interesa a nosotros para saber la asíntota vertical es el denominador. Y el denominador es x al cuadrado menos 2x más 1. Esto es mi asíntota vertical, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa entrar para ver mi asíntota vertical. ¿Cómo voy a encontrar yo el cero de esta función? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Factorizarlo. Vamos a factorizar el denominador. Vamos a ver que aquí es x y x. Sería menos 1, menos 1. Porque sería x por x, x al cuadrado. Todo esto me quedaría como x a la menos 1 al cuadrado. Este es un caso de factorización. Ya factorización ya lo vieron. Entonces aquí yo lo que hice fue el caso de factorización. Ya. Entonces yo tengo x menos 1 y x menos 1. Pues es el primero al cuadrado más el primero, dos veces el primero sería 2x por el segundo, que es por menos 1, x menos 2x al cuadrado, más el cuadrado del primero, que es menos 1 por menos 1, me da más 1. Ahí estamos. Está bien factorizado. Entonces, ahora me queda entonces x menos 1 al cuadrado. Entonces, x, ¿cuándo se va a hacer 0 esto? Cuando x sea igual. Entonces tengo, vamos a borrar acá. Voy a trabajar el x menos 1. Y lo igualo a 0. Eso es lo único que tengo que hacer. X menos 1, igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque cuando este sea 0, mi función no va a existir y ahí se va a hacer una asíntota vertical. Entonces, x menos 1, entonces despejo, x va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando x sea 1, mi denominador va a ser 0. Y entonces, como mi denominador en ese punto va a ser 0, ahí en ese punto va a existir una asíntota vertical. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a corroborar? Puedo venir y meter el valor de 1. Entonces, 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. 1 al cuadrado es 1 menos por más menos 2 por 1, 2 más 1. 1 menos 2 me da menos 1 menos 0. Entonces ahí está. Cuando x es 1, mi denominador va a ser igual a 0. Entonces en ese punto yo voy a tener una asíntota horizontal. Entonces, una asíntota vertical. Entonces mi asíntota vertical va a ser igual en x cuando x, vamos a ver. Entonces, vamos a poner en la respuesta de la asíntota vertical. Va a ser que la recta, entonces nosotros ponemos que la recta x igual a 1 es una asíntota
vertical. Ahí está. ¿Por qué va a ser una asíntota vertical? Porque el denominador de la función r de x es 0 cuando x es igual a 1. Entonces, de esa forma, hallé yo mi asíntota vertical. ¿Sí? Ahora, ¿de qué forma voy a hallar yo mi asíntota horizontal? Hay dos formas de hallar las asíntotas horizontales. Hay una, yo la vi en internet y en esa forma también me la enseñaron, pero existen dos formas. Una es buscar cuál es el del mayor polinomio o cuál tiene el mayor exponente. ¿Cuál tiene el mayor exponente acá? Vemos que el mayor exponente lo tiene el x al cuadrado. Entonces vamos a hallar nosotros la asíntota horizontal, que va a ser el valor que alcanza y cuando x es más menos infinito. Entonces, para ayudarnos a hallar el valor, vamos a dividir el numerador y el denominador entre el mayor polinomio, que va a ser x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces vamos a dividir todos dentro de x al cuadrado. Buscamos el del mayor polinomio. El del mayor polinomio va a ser este de acá. Y este de acá, o sea, el de mayor polinomio es x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir todos por x al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 2x al cuadrado dividido el del mayor polinomio, x al cuadrado, menos 4x dividido x al cuadrado, más 5 dividido x al cuadrado, dividido x al cuadrado, dividido x al cuadrado, menos 2x dividido x al cuadrado, más 1 dividido x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Eso va a ser igual. X al cuadrado dividido x al cuadrado me va a dar 2. Menos 4x dividido x al cuadrado, se le va una x, entonces me queda 4 dividido x. Eso más, aquí me va a quedar como 5 dividido x al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es simplificando. Eso dividido x al cuadrado dividido x al cuadrado, eso me va a dar 1. Menos 2x dividido x al cuadrado me va a quedar como 2x. 2 dividido x más 1 dividido x al cuadrado. ¿Eso qué hace? ¿Qué pasa? Si yo vengo y evalúo, aquí me va a quedar 2 menos 4 dividido x. ¿Qué pasa? Si este x es un número muy grande, esto se va a hacer 0. Entonces, 0 más 5 dividido un número muy grande al cuadrado, eso se va a aproximar a 0. Entonces, pongo como 0 dividido 1 menos 2 dividido a un número muy grande, me va a dar un número muy pequeño que va a ser casi 0. Y más 1 dividido x al cuadrado, que va a ser un número muy grande, esto se va a acercar cada vez más a 0. Entonces eso va a ser igual a 2 menos 0, 2 más 0, 2. Dividido 1 menos 0, 1 más 0, 1. Entonces, este va a ser igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que mi asíntota vertical va a ser cuando y sea igual a 0. ¿Ya?
Entonces, siempre que esté un valor 4, así como este que tengo acá, 4 dividido x, vamos a esos términos, nosotros los vamos a aproximar a 0. Entonces, aquí vamos a ver que esto es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra asíntota horizontal, vamos a poner respuesta, la asíntota horizontal es la recta, que nos dice, de primero tenemos que ver el del polinomio, tanto del numerador como del denominador. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Acá vamos a hacer una línea aquí, que es el proceso 1, y este va a ser el proceso 2. Vamos a ver que n, que es el numerador, es de grado 2, y m, que es mi denominador, es de grado 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el numerador, el grado de mi polinomio del numerador es igual al grado de mi polinomio del denominador. Entonces voy a la tabla. Cuando son iguales, hago esto de acá, que me dice que R es una asíntota horizontal. ¿Y cómo la voy a hallar? En Y igual al coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. Entonces, en este caso sería, ¿cuál es el coeficiente principal del denominador? Del numerador. El coeficiente principal del numerador es 2, que es este que yo tengo acá. Lo voy a poner, este es mi coeficiente principal del numerador, el que está en rojo, y mi coeficiente principal del denominador va a ser un 1 que yo tengo aquí. Entonces, esto va a ser 2 dividido 1. Y eso es igual a 2. Entonces, y va a ser igual a 2. De esta otra forma la podía hallar yo sin estar haciendo tanto proceso. Porque así de sencillo. Sabiendo y quedándose en mente esta tabla que tenemos acá. Entonces, de esa forma nosotros lo podíamos también realizar. Ahora vamos a ver esta. Me dice, encuentre la asíntota vertical y la asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para hallar la asíntota vertical, lo que nos interesa ahora es esto de acá, el denominador. Entonces voy a 2x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Qué tengo que hacer como primer paso yo? Factorizar. Siempre vamos a factorizar para que esto se haga 0. ¿Cómo voy a factorizar acá? Vamos a ver, aquí sería x, no. Vamos a ver, poner aquí 2x y aquí vamos a poner x. Para que este sea más, vamos a ver 2 por, aquí tendría que ser menos, y para que, sí, entonces aquí menos y aquí más. Entonces le voy a poner un 1 a esto y 2. Aquí ya factoricé. Estos son casos de factorización. Esto ya lo tuvieron que aprender. No nos vamos a meter a explicar casos de factorización. Lo que sí podemos es evaluar si lo hice de una forma correcta. Vamos a multiplicarlo. 2 por
2x por x me va a dar 2x al cuadrado. Más por más me va a dar más. 2x por 2 me va a dar 4x. 1 más por menos por más me va a dar menos. 1 por x me va a dar x. Menos por más me va a dar menos. 1 por 2 me va a dar 2. Entonces me queda 2x al cuadrado. 4x menos 1x me va a quedar más 3x. Menos 2. Entonces, ven que nos quedó exactamente lo mismo. Entonces, hice bien mi caso de factorización. Factoricé de una forma adecuada. Entonces, tengo mi factorización es 2x menos 1 y x más 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar a 0 este de acá. Este va a ser el x1 y este acá va a ser el x2. Entonces va a ser 2x1 menos 1. Eso lo voy a igualar a 0. Entonces, ahora, como el 1 está restando del lado izquierdo, lo paso al lado derecho a sumar. Entonces me va a quedar como 2x1 va a ser igual a 1. Ahora, como el 2 está multiplicando del lado izquierdo, pasa a dividir al lado derecho. Entonces, x dividido 1 va a ser igual a 1 dividido 2. Entonces, x1 es igual a 1/2. Ahora voy a hallar x2. Entonces me queda x2 más 2. Eso lo voy a igualar a 0. Como el 2 está sumando de este lado, pasa al otro lado a restar. Entonces me queda x2 va a ser igual a menos 2. Entonces me queda que x2 es igual a menos 2. ¿Qué pasa? Tengo dos valores de x. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x valga 1/2 y cuando x valga 2, mi denominador se va a hacer 0. ¿Lo podemos comprobar? Sí, probando. Vamos a poner 2x al cuadrado, que sería con x1, 1/2 al cuadrado. Vamos a probar con x1, medio al cuadrado, más 3 por 1/2 menos 2. Entonces, ustedes lo evalúan y van a ver que eso les va a dar 0. Después pueden evaluar, no solo por cuestión de tiempo, van a evaluar el valor de 2 y también van a ver que les va a dar 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Esto, al evaluar esto, les va a dar 0 y al evaluar el otro también les va a dar 0. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que voy a tener una asíntota vertical en la recta x igual a 1/2 y x igual a menos 2. Ahí voy a tener asíntotas verticales. O sea que voy a tener dos asíntotas verticales. Ahora la asíntota horizontal. ¿Cuál va a ser acá? Vamos a hacerla de la forma larga. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado. ¿Cuál es el de máximo exponente? X al cuadrado. Entonces lo divido todo dentro de x al cuadrado. Menos. O mejor lo vamos a hacer de la forma rápida para pasar al otro ejemplo. Por cuestiones de tiempo, que ya nos quedan
15 minutos aproximadamente. Entonces, haciéndola de la forma rápida. ¿Cuál es el valor de polinomio? El grado de mi polinomio del numerador es 2. ¿Sí? Es este que tengo acá. Y mi grado del polinomio del denominador va a ser también 2. ¿Qué quiere decir? Que el polinomio del numerador es igual al polinomio del denominador. Entonces me regreso a la tabla y sigo utilizando este de acá. Son iguales, entonces mi asíntota horizontal va a estar en y igual al coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? Es 3. ¿Y cuál es el coeficiente? Entonces esto y va a ser igual a 3. ¿Cuál es mi coeficiente principal del denominador? Es 2. Entonces 2. Entonces me va a quedar que mi asíntota horizontal va a ser en y igual a 3 medios. Ahí voy a tener yo mi asíntota vertical. Ya si yo quiero graficarla, si yo quiero venir y hacer la gráfica, mi gráfica me va a quedar más o menos acá. Acá, en donde tengo una asíntota vertical en x menos 2, vamos a poner que aquí sea menos 1, menos 2. Aquí vamos a poner menos 1. Aquí no sería menos 1, perdón. Aquí sería 1. Aquí sería 2. Después aquí sería 1, 2, va. ¿Dónde van a quedar mis asíntotas? Mis asíntotas en verticales, sé que es en x menos 2. O sea, voy a tener una mi asíntota vertical acá. Acá. Y una en un medio que va a ser aproximadamente acá. Y 3 medios. 3 medios va a ser más o menos acá. Ahí es donde yo voy a tener las asíntotas. ¿Ya? Entonces acá es donde yo voy a tener mis asíntotas. ¿Cómo va a ir más o menos mi gráfica? Pues ustedes van a observar que a la hora de graficar o meter valores, la gráfica va a ir más o menos acá. Mi gráfica se va a comportar más o menos de esta forma. Más o menos de esta forma se va a comportar mi gráfica. Bueno, entonces esas van a ser las asíntotas. Ahora vamos a hacer este otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a ver, hay asíntota vertical. ¿Cómo se me va a hacer 0 esto? Vamos a hacer x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Vamos a despejar. X al cuadrado va a ser igual. Aquí el 1 está sumando del lado izquierdo, pasa al lado derecho, está restando, pasa al lado derecho a sumar como 1. Para eliminar el cuadrado me va a quedar en x. Entonces le pongo, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. Recordémonos que aquí tenemos un más menos, que es lo de la raíz, un más menos, raíz de 1. Entonces la raíz de 1 me va a decir que x va a ser igual a 1. Entonces, y x va a ser igual a menos 1, por el más menos 1. Entonces ahí tenemos nuestro asíntota vertical. Ahora,
¿Dónde mi asíntota? Entonces, asíntota vertical en X más. Esta va a ser mi asíntota vertical. Ahora, ¿cómo voy a hallar yo mi asíntota horizontal? Vamos a ver que el grado del polinomio en mi numerador es 1 y el grado del polinomio del denominador es 2. Entonces, yo observo que mi polinomio, el numerador, es menor al polinomio del denominador. ¿Qué pasa? Vamos a la tabla que vimos anteriormente y ahora voy a ver el A, que me dice que Y es igual a 0. Voy a tener una asíntota horizontal en Y igual a 0. Yo no tengo necesidad de estar estar analizando, sino que yo ya sé que mi asíntota horizontal va a ser en Y igual a 0. Así de sencillo tengo yo acá lo que es mi asíntota horizontal. Vamos a ver que pueden existir asíntotas oblicuas. ¿Cuándo van a haber asíntotas oblicuas? Solo si no hay una asíntota horizontal, pero como yo aquí tengo asíntota horizontal, entonces no va a haber asíntota oblicua. Cuando no hay asíntota horizontal en mi evaluación, yo voy a tener una asíntota oblicua. Entonces, en este caso, vamos solo horizontal. Entonces, mi asíntota vertical es acá. Y mi horizontal es en Y igual a C. Ahí estamos. Ya tengo evaluado este ejercicio. Ahora vamos a ver este de acá. Para hallar mi asíntota vertical, igual a 0 el denominador. Entonces, X menos 1 va a ser igual a 0. Entonces, X, como está restando de este lado, al otro lado pasa a sumar. X va a ser igual a 1. Entonces, mi asíntota vertical va a estar en X, en la recta, X igual a 1. Ahora, mi asíntota horizontal. ¿Cuál es el polinomio o el grado del polinomio del numerador? Es 1. Y el grado del polinomio del denominador es 1. Entonces, ¿qué pasa? Que el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador. Y cuando pasa esto, me dice que Y, vamos a la tabla, que Y es igual al coeficiente principal del numerador dividido al coeficiente principal del denominador. Entonces, Y va a ser igual al coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. Eso va a ser igual. El coeficiente principal del numerador va a ser 2 y el coeficiente principal del denominador es 1. Entonces, mi asíntota horizontal va a ser en la recta Y igual a 2. ¿Cuál va a ser mi asíntota oblicua? No hay asíntota oblicua. Perdón, no hay asíntota oblicua ya que existe una asíntota horizontal. Allá tenemos otro ejemplo. Entonces ya hicimos una cuando el polinomio del numerador es menor que el denominador. Ya hicimos una cuando el polinomio del numerador es igual al del denominador. Ahora vamos a hacer esta, que si ustedes logran observar, el polinomio de mi numerador es mayor al del denominador. Pero ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer es hallar la asíntota vertical. Y eso vamos a hacerlo haciendo el denominador 0. Entonces, X más 1 va a ser igual a 0. X, como aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me queda X igual a menos 1. Entonces, mi asíntota vertical va a estar en X igual a menos 1. Ahora vamos a ver el grado de cada polinomio. Vemos que aquí tenemos un 1 y aquí también tenemos un 1. Entonces, vamos ahora a analizar la asíntota horizontal.
vemos que el polinomio del numerador es de grado 2 y el polinomio del denominador es de grado 1. Entonces, el polinomio del numerador es mayor al polinomio del denominador. ¿Qué nos dice la tabla? Que cuando el polinomio del numerador es mayor al denominador, no va a existir una asíntota horizontal. Entonces, no hay asíntota horizontal. Vamos a poner aquí que la asíntota horizontal no existe. No existe. No existe. Entonces, como no hay asíntota horizontal, sabemos que tenemos una asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a saber que hay una asíntota oblicua. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hallar nosotros la asíntota oblicua? Nosotros, en las asíntotas oblicuas, vamos a saber que, vamos a borrar acá, vamos a ver que el grado del numerador menos el grado del denominador si es igual a 1, nuestra asíntota oblicua va a ser y igual a x. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? El grado n es 2, entonces 2 menos el grado del denominador 1 va a ser igual a 1. Entonces, aquí mi oblicua va a ser y igual a x. ¿Qué quiere decir eso? Que si lleva x vale 1, y va a valer 1. Si x vale 2, y va a valer 2. Ahorita no me van a entender mucho lo que es mis oblicuas, pero lo van a entender mucho mejor más adelante. Entonces, aquí tenemos ya nosotros lo que es el fin de la semana 9. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la semana 10. Entonces, ya terminamos la semana 9. Ahora vamos a ver, encontrar la gráfica de una función racional. Ya nosotros más o menos logramos, les expliqué cómo ir viendo lo que son las gráficas. Ahora vamos a entrar rápidamente a la semana 10, lo que es encontrar las gráficas de una función racional. El objetivo de la semana es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de interpretar, analizar y aplicar los conceptos para encontrar las gráficas de una función racional. Entonces nosotros vamos a ver que para graficar ya hemos visto que son las asíntotas, que las asíntotas son importantes cuando se grafica una función racional. Entonces ya sabemos que van a haber asíntotas verticales como asíntotas horizontales. ¿Cómo vamos a hallar las asíntotas? Aquí nosotros vemos este ejemplo de acá. Ya sabemos que haciendo esto 0 nos va a dar que la asíntota vertical está en 3 y la asíntota horizontal va a ser y igual a 0. Entonces mi gráfica se va a comportar de esta forma. Ahora con esta función vemos que tengo haciendo mi denominador 0, mi asíntota vertical va a estar en menos 2 y mi asíntota horizontal va a estar en 3. Eso ya lo vimos, cómo sacar tanto la asíntota horizontal como la asíntota vertical. Ahorita lo que nos interesa es ver las gráficas. Un recordatorio
de esta tabla, que es bien importante, que cuando vamos a tener una asíntota vertical, la vamos a tener haciendo 0 el denominador. ¿Cómo vamos a saber en qué punto va a estar nuestra asíntota horizontal? Cuando el grado del polinomio del numerador es menor al grado del polinomio del denominador, entonces la asíntota horizontal va a estar en y igual a 0. Cuando el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, entonces mi asíntota horizontal va a estar en y igual. ¿Cómo voy a hallar mi asíntota horizontal? Dividiendo mi coeficiente principal del numerador dividido con el coeficiente principal del denominador. Y si n, el coeficiente del numerador, es mayor al denominador, entonces mi asíntota horizontal no va a existir. Pero sí voy a tener una oblicua. Vamos tranquilos y vamos a ver cómo es una oblicua. Ahí están estos pasos para hacer la gráfica. Estos pasos, si ustedes se van a dar cuenta, de primero me dice factorizar. Factorizar el numerador y el denominador. Ese es el primer paso que yo debo de realizar para poder graficar mi función racional. Entonces, de primero es factorizar. El segundo paso son hallar los puntos de intersección. Vamos a encontrar los puntos de intersección X al determinar los ceros del numerador, así como los puntos de intersección Y a partir de la función X igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a evaluar 0 mi numerador. Entonces ahí voy a hallar yo mis puntos de intersección. ¿Ya? Ahora bien, voy a hallar también cuando y a partir del valor, cuando x sea igual a 0. Entonces, x igual a 0, cuando x sea igual a 0, yo voy a hallar mi punto de intersección. Entonces, tengo que hallar esos puntos de intersección. De ahí es las asíntotas verticales. ¿Cómo voy a hallar mi asíntota vertical? Vamos a encontrar la asíntota vertical al determinar los ceros del denominador y a continuación ver si y tiende al infinito o y tiende al menos infinito. En cada lado de cada asíntota vertical, mediante el uso de los valores de prueba. De ahí la asíntota horizontal, esa la vamos a encontrar. La asíntota horizontal si hay usando los procedimientos que son estos, ver si n es mayor a m, si el numerador es menor al denominador, etc. Utilizando esto. Entonces, y de ahí vamos a trazar la gráfica. Entonces, de primero, factorizar. Segundo, hallar los puntos de intersección. Tercero, hallar la asíntota vertical. Cuarto, hallar la asíntota horizontal. Y con eso ya nosotros podemos realizar la gráfica. Aquí tenemos otros pasos que es similar al que es simplificar lo más que sea posible. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Haciendo, factorizando. Encontrar de los puntos de intersección en el eje Y, evaluar los ceros del numerador, si los hay, al resolver la ecuación n de x igual a 0, encontrar los ceros del denominador, que era hacer 0 nuestra función, encontrar y trazar las asíntotas horizontales y verticales, determinar cuanto menos un punto entre y un punto más allá de cada intersección, y usar la curva lista para completar las gráficas. Esos son los pasos que nosotros debemos de realizar para ver nuestros casos de factorización. Y ahí está lo que son las asíntotas oblicuas. Entonces, hoy, hasta aquí llegamos, el día de hoy. Les pido, gracias por todo, disculpas por el ratito que se cortó la señal. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana entramos a ver ya lo que es la semana 10 y 11. La otra semana no hay clases por Semana Santa, entonces 10 y 11. Y recuérdense, regresando de Semana Santa, prácticamente una semana de clases y después nos toca el segundo examen parcial. Ya vimos la semana 7, la semana 8, la semana 9. Empezamos a ver el día de hoy la semana 10. Y después de Semana Santa vemos semana 10 y 11 y entran al examen parcial.
al segundo examen parcial. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta luego.